Buenas tardes, soy Francisco Matthews, socio fundador de NetGo, y quiero darle la bienvenida al webinar de hoy, Time to Act, Deliver a Software. El fin de la Libor es probablemente una de las mayores transiciones que han vivido los mercados financieros en décadas, producto de la cantidad de trillones de dólares de crédito y de derivados que están asociados a dicha tasa. Y se acerca el plazo y por lo tanto este tema toma mucha relevancia, dado que los plazos se están acortando. Y eso fue lo que hoy nos motivó a invitarlo a este webinar, donde lo que buscamos es responder y compartir con ustedes algunas dudas, inquietudes que nuestros clientes nos han planteado al respecto. Buscamos responder a lo menos 4 preguntas. ¿Me mantengo en la Libor o me cambio a la software? ¿Es voluntario o es obligatorio? ¿Cuáles son los efectos contables al migrar entre ambas tasas? ¿Cómo afectaría la valorización de los derivados a una migración? Si decido cambiarme, ¿qué factores debo considerar a la hora de migrar? El relator del webinar será Cristian González. Cristian es gerente de negocio de NetGo. Y una de sus responsabilidades es asesorar a diferentes clientes en transacciones de derivados complejos o de alto monto involucrado. Cristian es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y magíster en finanzas de la misma casa de estudio. Sin más, los dejo con Cristian para comenzar el webinar. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Siguen llegando muchas personas, así que voy a hacer una pequeña introducción y voy a sumarme al agradecimiento de Francisco a todos ustedes por estar acá. Hace rato que no nos veíamos, llevábamos un tiempo haciendo muchos webinars, los cuales fueron muy exitosos, pero hace rato que no hacíamos uno. Y de hecho, hace yo creo que ya más de un año, hicimos un primer webinar sobre el final de la Libor. Uno de los temas más llamativos de este último tiempo y que sin duda afecta también a las empresas a las cuales nosotros como NetGo, perdón, estamos apuntando, que son básicamente las empresas a las cuales ayudamos a gestionar de mejor manera su riesgo financiero y las cuales seguramente se topan con créditos que están asociados al LIBOR y sobre todo derivados que están cubriendo, ya sean estos créditos o activos en algunos casos también, y que están con el activo subyacente de la LIBOR. En la transición, la eliminación, como lo quieran llamar, de la LIBOR, es siempre un tema un poquito árido, es un tema que tiene su lado bien teórico, bien matemático, pero lo vamos a intentar hacer de la manera más amigable posible y más al grano posible. Vamos a hablar directamente de las preguntas que comentó Francisco. Y dándole especial énfasis o teniendo un especial, vamos a apuntar especialmente a las empresas que nosotros eventualmente atendemos, es decir, con lo que nosotros nos topamos, y por lo tanto estas son las preguntas que durante este último tiempo también hemos encontrado en nuestros clientes. Cualquier problema técnico, si no me están escuchando bien o cualquier cosa, por favor me avisan. Y lo escriben en el chat y cualquier cosa lo reparamos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son las preguntas que nosotros vemos que hoy día las empresas se están haciendo en el periodo o en el momento en que estamos de la transición de la LIBOR? Las leyó Francisco, yo aquí las reestructuré un poquito y es, bueno, dado que nuestras empresas, la mayor parte de las empresas a las que nosotros le hacemos consultoría o que son clientes nuestros, tienen créditos que pueden estar asociados al LIBOR o créditos que están asociados al LIBOR y tienen un IRS o incluso un cross si es que quieren cambiar ese crédito a otra tasa u otra moneda. Entonces la primera pregunta que nos surge es, bueno, yo todavía tengo el crédito en LIBOR, yo todavía tengo el swap en LIBOR, ¿qué tengo que hacer? ¿Me puedo mantener o me tengo que cambiar? Y
después de eso, la segunda pregunta, si es que me tengo que cambiar o decido cambiarme o mi institución financiera me llamó y me dijo que me tengo que cambiar, bueno, ¿qué tengo que considerar en el momento de hacer esa transición? Es decir, ¿qué tengo que considerar al cambiar ya sea mi crédito, mi activo en algunos casos de las personas que puedan estar asistiendo, o mi derivado si lo tengo que cambiar de libro a socio? Y finalmente un tema en el cual nosotros nos hemos especializado bastante durante los últimos, no sé, 3 años. De hecho, el primer webinar que hicimos fue sobre hedge accounting. Es, bueno, esta transición puede afectar el hedge accounting o la forma de contabilizar, ya sea el crédito o los derivados, o la relación de cobertura que existe entre un derivado y ese crédito. ¿Puede afectarlo de alguna forma esta transición? ¿Y existe algún otro efecto contable en el cual me tengo que estar fijando, dado esta transición a la que estamos llegando? Estas son las preguntas que vamos a querer contestar. Voy a ir directamente a contestarlas durante el webinar. No es que les vaya a dar la respuesta un poquito como entre medio, ¿no? Voy a ir directamente a la pregunta y les voy a decir nuestra opinión. Pero antes de contestar eso necesitamos un contexto. No necesariamente todos ustedes están familiarizados con el fin o la transición de la LIBOR, por lo tanto necesito que todos tengamos ciertos conceptos claros. No los voy a aburrir con la típica lata de la historia de la LIBOR, que era algo que nosotros hacíamos antes, o que muchos de los webinars que se han hecho de este tema partían. Ustedes, yo creo que la mayor parte saben que la LIBOR tenía ciertas deficiencias, tanto técnicas como de construcción, que se vieron principalmente expuestas durante la crisis subprime. Y dado ese escenario, se llegó a la determinación en el mercado de dar fin o poner fin a la LIBOR. Déjenme correr un poquito una cosita acá. Ahí está. De poner fin a la LIBOR, ¿cierto? Entonces, había un desafío tremendo por delante, primero por lo que ya dijo Francisco. Estamos hablando de trillones y trillones de dólares de créditos activos y derivados que estaban suscritos a esta tasa. Por lo tanto, no era una transición para el mundo financiero que fuera a ser fácil o fuera a ser muy expedita. Hasta ahora se ha trabajado muy, muy bien y muy ordenadamente. Y adicionalmente, existía todo un desafío de decir, bueno, desaparece la LIBOR, pero ¿qué es lo que va a venir ahora? ¿Por qué la vamos a cambiar? Que fue el desafío que tomaron las entidades reguladoras de los diversos países en donde estaba la LIBOR. Vale la pena comentarles que la primera vez que hicimos nosotros este webinar fue antes de diciembre del 2021, que fue cuando se acabaron ya algunas LIBOR. Y cuando yo digo se acabaron, quiere decir que se dejaron de publicarse algunas LIBOR. Y entre ellas están todas las LIBOR asociadas al euro, la libra, el yen y el franco suizo. Estas LIBOR dejaron de publicarse efectivamente en diciembre del 2021. Pero ¿qué pasó? Antes de ese diciembre del 2021, evidentemente el mercado y las entidades reguladoras se dieron cuenta de que dar fin a la LIBOR asociadas al dólar era un desafío de un tamaño, de una magnitud mucho mayor que el desafío que llevaba a terminar con las LIBOR asociadas al euro, la libra, el yen y el franco suizo. Por lo tanto, el plazo se extendió hasta junio del 2023, en donde en junio del 2023 efectivamente se va a dejar de publicar las LIBOR más líquidas asociadas al dólar, porque ya han desaparecido algunos plazos particulares como la LIBOR de una semana, etcétera, pero LIBOR que no se usaba en nada. ¿Dónde se concentra la gran cantidad de transacciones del mercado? Bueno, en la LIBOR 3 meses, la LIBOR 6 meses y la LIBOR 1 mes, en ese orden. Y esas van a dejar de publicarse en junio del 2023. Entonces, la primera pregunta es, bueno, tenemos que hacer que que todo lo que se escribe en LIBOR pase a otra tasa. ¿Pero a qué tasa? Entonces, nuevamente, y siguiendo con este seteo de contexto que les quiero hacer a todos,
vino cada uno de los países y determinó cuál iba a ser la tasa que iba a reemplazar a la LIBOR de cada una de sus monedas. Vale la pena, por ejemplo, acá entender que la LIBOR era siempre administrada por la oficina en Londres, ¿cierto? La London Interbank Office Rate de Londres. Pero después pasó a otro administrador que es ICE, que es Intercontinental Exchange, que es una empresa que maneja muchos índices financieros, desde índices bursátiles a tasas tan importantes como la LIBOR. Por lo tanto, era un ente que surgió de la London Interbank Office, pero después pasó a ser parte de un organismo privado que era ICE. Ellos eran los que publicaban la LIBOR. Sin embargo, el primer gran cambio que uno puede tener en todo esto es que ahora las nuevas tasas de cada uno de los países la publica en general entes reguladores de ese país. Si se fijan, por ejemplo, no sé, en Europa la nueva tasa la publica el Banco Central de Europa. Lo mismo con Inglaterra, Japón, Suiza, etc. Y que la que más vamos a hablar hoy día, ¿cierto? En Estados Unidos el que publica la nueva tasa es la Reserva Federal de Nueva York. ¿Qué pasó? Cada uno de estos países hizo como una comisión, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Hoy día que están tan de moda, sobre todo particularmente en nuestro país, en Chile, hizo una comisión la cual se dedicó a, ya sea crear o determinar alguna de las tasas existentes como la que debería ser el reemplazo de la LIBOR. Es decir, la tasa que desde ahora en adelante va a representar la mayor parte de el riesgo sistemático y donde se van y la tasa que va a representar de mejor manera a cuánto los bancos se prestan plata entre ellos. Y ahí, bueno, aquí están las elegidas por los otros países. En Europa se creó una nueva tasa llamada ISTR. En Inglaterra está la Sonia, en Japón Tona, etc. Pero finalmente Estados Unidos eligió a la SOFR. ¿Qué es la software? Hablemos un poquito de software mientras seguimos seteando el contexto para que todos los que están en este webinar, que cada vez son más, vayan teniendo los conceptos claros antes de poder responder a las preguntas que nos convocan, ¿ya? Entonces, hablemos de la software. Bueno, el Working Group de Estados Unidos eligió a la software, la cual es una tasa de transacciones overnight con respaldo de garantía. O sea, esa transacción, esa captación o colocación de plata venía asociada a una garantía de bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Ok? Por lo tanto, en lo del bono del Tesoro ya va a pasar a ser una gran diferencia que la voy a explicar un poquito más adelante. Pero la primera gran diferencia entre software y LIBOR entonces es que la LIBOR, recuerden, y para los que no lo sepan, igual lo voy a comentar muy brevemente, la LIBOR se obtenía a través de una encuesta que los bancos que constituían esta encuesta respondían a las 11 de la mañana de Londres, en donde ellos respondían, bueno, mira, yo le prestaría a 3 meses a los otros bancos a tal tasa. ¿Vale? Sin embargo, la software no es una intención de préstamo, porque eso era uno de los grandes males que tenía la LIBOR. La LIBOR no era transacción pura y dura, sino que era una intención de una tasa a la cual los bancos se prestarían entre ellos a un plazo determinado. La software, al contrario, es una transacción que se da en el momento T sub 0 a un día, ¿ok? Y que más encima tiene garantía, es decir, los dos que hicieron esa transacción, el que recibió la plata tiene como garantía los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Al ser una transacción, efectivamente puede llegar a generar mayor volatilidad, aunque no lo hace por algo que voy a explicar un poquito más adelante. Pero podría llegar a generar más volatilidad, sin embargo, al ser transacción, refleja más fidedignamente
el costo de préstamos que hay en el mercado, en este caso de dólares, y por supuesto el riesgo sistémico del mercado en todo momento del tiempo. Algo que la LIBOR quedó en deuda en la crisis subprime, dado que hubieron bancos que malversaron o entregaron información poco fidedigna acerca de la tasa. Otra característica importante que tiene la software con respecto a la LIBOR es que la software solamente transa hoy día overnight, es decir, es el préstamo de un día para otro. Al contrario de la LIBOR, que muchos de ustedes deben estar preguntándose, bueno, ¿cómo hago si la software es overnight? Con la LIBOR de 3 meses, la LIBOR de 6 meses, la LIBOR de un año, la LIBOR de un mes. La LIBOR tenía distintos tenor hasta un año, en donde los bancos decían, bueno, ¿cuánto voy a prestarme a tal plazo? Dado que la software no tiene plazo y adicionalmente, que era lo que les comentaba antes, tiene con garantía bonos del tesoro, entonces la software no tiene riesgo de crédito inmerso en la tasa. Al contrario de la LIBOR, que sí tenía un riesgo de crédito, que ya venía dado por a quién le voy a prestar la plata eventualmente, y que eso era el reflejo del riesgo más sistémico, y adicionalmente también reflejaba el plazo, por ejemplo, el LIBOR 3 meses. Obviamente en 3 meses hay más probabilidad de default que lo que puede haber a un día. Por lo tanto, la software no contiene riesgos de crédito, al contrario de lo que ocurría con la LIBOR. Y algo que no era una característica particularmente llamativa hace 2 años, pero que ahora ha pasado a ser un temazo en el mercado, es que la LIBOR es una tasa forward looking, es decir, ustedes que pueden tener, no sé, muchos créditos asociados a LIBOR 3 meses, por ejemplo, yo para saber cuánto era el interés que iba a pagar por mi crédito en los próximos 3 meses, yo utilizaba la LIBOR que había hoy día, ¿sí? Tenía un fixing anticipado, forward looking, es decir, yo tomo hoy día la tasa y eso es lo que voy a pagar en 3 meses más. Si yo utilizo la software para pagar un interés de 3 meses, no conozco cuál es la software a 3 meses porque la software es overnight. Entonces lo que hago es componer la software durante los 3 meses de ese interés. Por lo tanto, la software se conoce al final del periodo. ¿Qué es lo que conlleva esto para las empresas? Bueno, que antes yo tenía la capacidad de anticipar cuál iba a ser el interés que iba a pagar en mi próximo cupón. Hoy día, si yo cambio un crédito a software, que esto es una de las primeras cosas que le quiero transmitir muy importante, si yo hoy día cambio un cupón de LIBOR a software, no tengo esa capacidad, salvo que algo que está trabajando el mercado tome una software in advance, que se llama. Sin embargo, en general lo que uno utiliza es la compounded o la software terms, y en ese caso yo recién voy a saber cuánto va a ser el interés que voy a tener que pagar al final del periodo y no al comienzo del periodo como lo era con la LIBOR. Ese es un tema que ha sido un pequeño dolor de cabeza en el corto plazo para las entidades regulatorias a medida que van migrando créditos de uno a otro, pero que para las empresas del sector real, como las que mayormente nosotros atendemos, incluso para las empresas del sector financiero, también donde tenemos algo de contacto, lo relevante es que ahora yo no puedo anticipar, puedo pronosticar en función de data de mercado, pero ya no tengo certeza de cuánto va a ser el próximo pago, al contrario de cómo era con LIBOR. ¿Y en qué está la software hoy día? Es decir, el ente regulador y el working group, que era el RRC, ellos determinaron que la software tenía que ser la tasa que reemplazara la LIBOR, pero de ahí estaba por verse cómo iba a ser la adaptación del mercado a esta tasa. Y sobre todo, que era el mayor de los temores respecto a la LIBOR dólar, era, bueno, la software irá a llegar a tener la liquidez necesaria para ser el reemplazo de la LIBOR, y la verdad es que la respuesta es que sí. El mercado efectivamente se volcó a software, y quiero mostrarles esto para transmitirle algo que salía en una de las primeros slides que estaba mostrando, y es que
la transición a la LIBOR o la transición de la LIBOR dólar termina en junio del 2023, pero hoy día estamos en la transición de la LIBOR. No es algo que vaya a pasar. ¿Por qué le pusimos Time to Act a este webinar? Porque es algo de lo cual nos tenemos que preocupar hoy día y que hoy día ya está pasando. Fíjense que la mayor parte de los interest rate swap en Estados Unidos se transaban contra la LIBOR 3 meses, que en esta gráfica que es de autoría no nuestra, pero en esta gráfica es la barrita naranja. Si se fijan, evidentemente la LIBOR 3 meses y posteriormente los Fed Funds eran los que abarcaban gran parte del volumen de los interest rate swap que se hacían a nivel mundial. Sin embargo, hoy día, a enero del 2022, la SOFR ya está llegando al 75% del volumen. Esto es una buena y una mala noticia. ¿Ok? Es una buena noticia porque, bueno, SOFR está claramente validada por el mercado como la tasa que será la nueva referencia y ya tiene más del 50%, por lo tanto, hoy día, si yo tengo algo en LIBOR, estoy teniendo una tasa que eventualmente, esto era enero, eventualmente va a tener menos liquidez que efectivamente la que es referencia. Por lo tanto, quedarme en LIBOR cada vez va a generar un poquito más de riesgo de liquidez. Esto es una liquidez gigante, o sea, el hecho de que tenga este espacio naranjo ya es una liquidez gigante. Sin embargo, como se puede ver, cada vez esa liquidez se va cortando más. Pero la buena noticia es que si hoy día yo ejecuto un nuevo crédito que está en SOFR, un nuevo swap que está en SOFR, o me cambio a SOFR, evidentemente la liquidez ya está. No es algo que venga en el futuro, la liquidez del mercado hoy día ya se volcó a SOFR. Este es el interest rate swap, es el primer paso, pero ya no falta nada para que la mayor parte de los cross se escriban contra SOFR y la mayor parte de todos los derivados posteriores se escriban frente a SOFR. Un último concepto, espero que hasta ahora le haya quedado más o menos claro y ya tengan una gran perspectiva de lo que es SOFR, de lo que ya significa SOFR y de las grandes diferencias que tiene con LIBOR. Pero un último concepto que les quiero transmitir antes de responder las preguntas es el concepto de fallbacks. ¿Ok? ¿Qué es un fallback? Bueno, el fallback la verdad que fue inventado por la institución de swap y derivatives que es ISDA, que muchos de ustedes seguramente la han escuchado. ¿Y en qué consistía el fallback? Que hoy día se usa efectivamente también para cambiar activos y créditos, etcétera. El fallback es básicamente un acuerdo que se llegó para reemplazar a la LIBOR una vez que la LIBOR deje de ser publicada. Por ejemplo, lo que ya está pasando con la LIBOR euro, con la LIBOR yen, la LIBOR libra, etc. ¿Sí? ¿Y qué es el fallback? Bueno, lo puse en una sobresimplificada fórmula que la están viendo ahí, pero que les va a quedar extremadamente claro al verla. Básicamente el fallback es el ajuste que yo tengo que hacer sobre la nueva tasa de referencia para llegar a reemplazar a la LIBOR. Entonces, ¿cuál era la ventaja? Que yo digo, oye, yo tengo LIBOR 3 meses en un crédito. ¿Cuánto tendría que pagar si la LIBOR dólar se acabara hoy día? Bueno, si no lo cambié y hoy día se acaba la LIBOR dólar y ya mañana no la dejan de publicar, yo sé que lo que tendría que pagar sería SOFR más el fallback de 3 meses. ¿Ok? Entonces, o el ajuste fallback de 3 meses. Insisto, esto es una sobresimplificación de la fórmula. Pero básicamente entonces, este fallback se va ajustando y la SOFR se va moviendo en función del mercado y eso va a ser un proxy de la LIBOR 3 meses de aquí en adelante. Este concepto es clave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con esto le estoy respondiendo desde ya la primera pregunta, que es, ¿estoy en la obligatoriedad de cambiarme a SOFR o me puedo llegar a quedar en LIBOR? Bueno, con los fallback creo que la respuesta está a la vista, pero la vamos a contestar un poco más adelante. Sin embargo, lo que sí les quiero transmitir
es que los fallback, primero, bueno, es otra cosa, es que el fallback no es un dato que se vaya a generar por un banco, vaya a decir uno y otro banco diga otro. El fallback es publicado en dos plataformas amigas, las más grandes del mundo, digamos, pero son públicos. Ellos generaron, ISDA generó una fórmula de cálculo, la cual hace que estas plataformas tengan la obligatoriedad de hacer pública estos fallback a nivel mundial, por lo tanto no es algo propio de esta plataforma, y esas fórmulas son estandarizadas. Por lo tanto, el fallback de 3 meses, al día de hoy, todo el mundo lo conoce y es un mismo fallback para todo el mundo, igual que la SOFR. Por lo tanto, no hay una discusión respecto a cuánto es ese valor. ¿Vale? Bueno, son publicados todos los días y por lo tanto me sirven para mantener instrumentos en LIBOR, aunque la LIBOR no esté siendo publicada. Pero esto es lo clave. Los fallbacks fueron hechos solo como backup plan. ¿Ok? Cuando los concibieron y cuando dijeron, ok, creemos los fallbacks, los hicieron pensando en que fueran un backup plan para cosas que finalmente, a pesar de todo mi esfuerzo, no pude cambiar. ¿Ok? Entonces, con esto pasamos a la primera pregunta, y ¿es posible mantener los créditos derivados en LIBOR o me debo cambiar obligatoriamente a SOFR? Como leyó Francisco, ¿cierto? Aquí estoy agrupando quizás las dos primeras preguntas. La respuesta es, ¿me puedo mantener en LIBOR? Sí, es posible mantener los créditos derivados en LIBOR. ¿Cómo? Bueno, con el concepto que acabamos de todos aprender, que es el fallback, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocían, y para los que no lo conocían, ya lo saben. ¿Dónde puedo encontrar los fallbacks? Bueno, los puedo encontrar en cualquier parte porque son públicos. Y la fórmula de cálculo también es pública, por lo tanto nadie puede calcularlo de una manera distinta a la mía. Por lo tanto, ¿me puedo mantener? Sí, me puedo mantener. ¿Puedo pasar de junio del 2023? Puedo pasar de junio del 2023. ¿Puedo tener todavía un crédito en LIBOR euro? Puedo tener todavía un crédito en LIBOR euro. Sin embargo, ¿es conveniente mantenerme? Que es una pregunta distinta a la primera. La verdad es que en nuestra opinión, porque por supuesto aquí es un tema de cómo lo vea cada uno, pero en nuestra opinión, la verdad es que no. ¿Por qué no? Bueno, para explicarles un poquito el por qué no, primero les voy a mostrar este gráfico. Aquí pueden ver durante casi los últimos 6 meses la evolución de SOFR, LIBOR 1 mes, LIBOR 3 meses y LIBOR 6 meses. Lo primero es que ante un mercado que no ha tenido, bueno, claro, estamos en medio de una pandemia y en medio de un escenario de inflación nunca antes, o sea, no, retiro totalmente, seguramente antes visto, pero hace muchos años no visto en el mundo, ¿cierto? En donde la inflación era bastante controlada y el nivel de tasa era bastante bajo. Hoy día estamos en un escenario de alta inflación y venimos saliendo de una pandemia. Por lo tanto, estamos en un mercado un poquito revolucionado. A pesar de eso, si se fijan, tanto SOFR como la LIBOR se han movido bastante bien y bastante uniformemente. Esto le da efectivamente un soporte a los fallbacks, ¿cierto? Porque básicamente la distancia, por supuesto, hay días que es más, hay días que es menos, etcétera, etcétera, pero la distancia sigue una misma dirección, ¿sí? Como ustedes la mayor parte debe estar deduciendo, este salto de SOFR vino dado por el aumento de la tasa de interés por parte de la Fed en la reunión monetaria de marzo. ¿Sí? Las LIBOR, en cambio, se van anticipando a eso y después, por supuesto, todo esto se queda como un poquito más todo junto. El hecho de que esto se esté moviendo todo en el mismo sentido, validan los fallbacks. ¿Sí? Sin embargo, existen otros riesgos de quedarse en LIBOR, porque ustedes me pueden, después de ver este gráfico, y por eso lo estoy mostrando, porque yo quiero que de acá ustedes se lleven una impresión y se hagan su propia idea de las cosas. Ustedes me podrían decir, ya, pero entonces me quedo en fallback, o sea, me quedo en LIBOR más fallback y no hago ningún tema operativo del cambio. Sí, pero después,
cuando se acabe efectivamente la LIBOR, imagínense, nosotros somos mucho más expertos en derivados. ¿Qué pasa si le tengo que hacer un mark to market a un IRS, el cual está en LIBOR? Ok, con el fallback puedo construir el primer cupón, pero ¿cómo proyecto el resto? Lo tendría que proyectar a OIS de la software más un spread. Sorry que me ponga un poco más técnico, pero para las personas que están un poco más ligados a este mundo me van a entender. Por lo tanto, hay un riesgo operacional de cómo llevo la valorización de ahora en adelante. ¿Ok? Que es un riesgo que obviamente después se transmite al tema contable, sin duda. Pero adicionalmente, imagínense que esto es el riesgo que más grande veo yo. Ok, con los fallback y con las cosas que yo puedo encontrar en el mercado, no sé, un basis, software LIBOR, más la OIS de la LIBOR, puedo valorizar, ok. Contrato NetGo y NetGo me valoriza mi cartera de derivados, aunque esté en el LIBOR y la LIBOR ya no se publique. ¿Ok? Por lo tanto, no hay ningún problema, yo puedo seguir llevando la valorización. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero hacerle un unwind a ese swap? Es decir, quiero terminarlo anticipadamente. ¿Y por qué quiero terminarlo anticipadamente? Bueno, a lo mejor prepagué el crédito y quiero salirme de este derivado anticipadamente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo le quiera hacer unwind si la LIBOR ya no existe? Ok, lo van a hacer a través de fallback, sí, pero la proyección, ok, yo puedo hacer la valorización que ya me generaba un riesgo operacional para tener una idea de cuánto vale mi derivado. Pero a la hora de deshacerlo, el banco va a decir, oye, yo no tengo, como lo vimos acá, yo ya no tengo liquidez para salirme de un derivado de LIBOR un mes, no sé. De hecho, yo ya me he encontrado con transacciones en Chile de clientes que están deshaciendo derivados a LIBOR y que les dicen, oye, pero es que ya no hay tanta liquidez en LIBOR 3 meses como la había antes. ¿Sí? Por consiguiente, en el unwind sufro o podría sufrir de un grave o un alto riesgo de mercado. ¿Sí? Por consiguiente, voy a recapitular la pregunta. ¿Necesito cambiarme? No, me podría llegar a quedar. ¿Me conviene cambiarme? La verdad es que sí. ¿Por qué me conviene cambiarme? Bueno, porque me ahorro riesgos que eventualmente voy a tener si es que me mantengo en LIBOR y no me cambio a la nueva tasa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Imaginémonos, bueno, le iba a explicar por qué la software al final no tiene tanta volatilidad, pero no quiero perder el hilo, así que voy a seguir un poquito adelante. ¿Qué pasa si ustedes efectivamente escucharon este webinar y nos hacen caso? ¿Ok? Y dicen, tiene razón, me convenció, mañana voy a llamar a mi banco y voy a pedir que cambiemos mi crédito y voy a llamar a mi banco B y le voy a pedir que también cambiemos mi derivado. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de cambiar? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí en la práctica? Cuando vamos a cambiar, ¿no? Cuando le decimos, oye, mira, yo tengo este derivado a LIBOR un mes, necesito que lo llevemos a software. Perfecto, lo llevamos a software y te dicen, ok, la LIBOR un mes, si yo la cambio por software, dado los fallbacks, son software más 10 basis points, 11 basis points. ¿Ok? Ok, eso está bien para cambiar el primer cupón. Pero ¿qué pasa con la proyección de tasa que yo estoy haciendo en función de la OIS de la software? Porque si ustedes me dicen que esos 11 basis points se mantienen durante todo el duration del swap, está perfecto. No tengo para qué fijarme en otras cosas. ¿Sí? Básicamente, lo que yo tenía que fijarme era que yo cambiar la LIBOR por software más los 11 basis points. Pero no es el caso. No necesariamente eso va a ser así por toda la vida del swap. ¿Ok? Ni por toda la vida la proyección de ese swap. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es que la distancia, y de hecho, si esto, bueno, lo mostré en gráfico porque es mucho más amigable de mostrar, pero si ustedes ven la curva de la OIS de software y la curva de la interest rate swap de LIBOR 3 meses, es decir, las curvas proyectadas para los swaps de ambas tasas,
se van a fijar que a todos los plazos, incluso a 20 años, la distancia entre ambas curvas es más o menos la misma, ¿sí? Relativamente la misma. Por lo tanto, cambiarme de LIBOR a SOFR más un spread pasa a ser algo relativamente, eh, o sea, más el fallback, que sería, no sé, los 11 basis points, es relativamente, les va a dar. Pero en verdad lo que yo tengo que hacer a la hora de cambiarme es que tengo que valorizar este nuevo swap con las nuevas condiciones que me dan. Y lo que tiene que pasar es que el mark to market del swap al LIBOR tiene que ser igual o muy cercano, pero muy, muy cercano al swap que yo voy a construir ahora en software. Y eso no necesariamente viene dado por el fallback del día que estoy mirando. No sé si, espero que ahí me hayan seguido porque esta parte quizá es un poquito más técnica, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Cuando yo me cambie, por ejemplo, un swap de LIBOR a SOFR, yo no estoy haciéndole unwind a mi swap de LIBOR y construyendo un nuevo swap de SOFR, porque de hacer eso, bueno, podría ya salir a cotizar el swap de SOFR con cualquier banco, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es hacer un tema operativo. Y al ser un tema operativo, lo que yo estoy haciendo es que este swap que valía 100, por ejemplo, imagínense, esto me pasó con un cliente hace poco. Yo tengo un swap que está a LIBOR un mes y que vale hoy día, por ejemplo, $1.000.000. Si yo lo cambio a SOFR, lo que me tengo que preocupar es que al valorizar este nuevo swap, pero con el SOFR más spread, porque la SOFR siempre está por debajo de la LIBOR, ¿cierto? Cuando yo lo valorice a software más spread, me tiene que dar el mismo $1.000.000. ¿Por qué voy a renunciar a mark to market por un cambio operativo de algo que estoy haciendo? ¿Sí? Espero ese concepto de verdad se lo hayan llevado porque para nosotros es realmente lo más importante que les quiero transmitir hoy día. Cuando yo haga el cambio, si ustedes me creen que lo más beneficioso hoy día es hacer el cambio, cuando yo haga el cambio, tengo que fijarme que cuando me cambien la tasa de, por ejemplo, LIBOR un mes más 150 basis points al SOFR más 170 basis points, bueno, al valorizar ambos swaps, el mark to market no sufre una pérdida para la empresa, porque si no, voy a estar dejando plata arriba de la mesa por un tema operativo. Si el cambio de software a LIBOR es un tema operativo, no es un tema de mercado, no es un tema de que yo haya tomado la decisión de cambiarme de LIBOR a software porque consideraba que la tasa era más conveniente. ¿Vale? Tengo que decir que, claro, como lo estoy diciendo, o de la forma en que lo estoy diciendo, casi que puedo estar dejando mal a los bancos, que seguramente quizá hay amigos de banco en estos momentos en el webinar, pero no ha sido así. La verdad es que lo que yo me he topado en la mayor parte de los bancos es que efectivamente ese es el espíritu que hay detrás. El espíritu efectivamente es que esto es un cambio operativo. Y a lo más, si hay una pérdida de mark to market, es una pérdida absolutamente menor por un tema 100% operacional de hacer el cambio, de reestructurar la cartera, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Pero, pero no debería haber un costo como el asociado a un unwind y a la toma de un nuevo swap. ¿Ok? Eso es lo que le quería transmitir. Por lo tanto, es clave siempre estar bien claritos con la valorización de el swap antes de LIBOR y post LIBOR, es decir, el swap en software. ¿Vale? Ahí ya llevamos con la respuesta a dos de las preguntas, ¿cierto? La primera es, bueno, ¿me puedo quedar o me tengo que cambiar? La verdad es que te puedes quedar, pero, pero lo mejor sería cambiarse. Y si me cambio, ¿en qué me tengo que fijar? Bueno, tengo que fijarme que este cambio es un cambio netamente operativo y por lo tanto no tengo que tener una mayor pérdida de market. ¿Qué consecuencias puede tener este cambio? Si ustedes nuevamente me creen que me tengo que cambiar, ¿qué consecuencias puede tener este cambio en el hedge account? Bueno, obviamente que la modificación de un mark to market va a traer efectos en la contabilidad.
¿cierto? Pero yo les acabo de decir que lo que ustedes tienen que fijarse es que no traiga efectos mayores en el cambio del mark to market. Sin embargo, sí hay algo que me tengo que fijar, que es en la normativa de hedge accounting. En teoría, yo tenía un objeto cubierto que era un crédito a LIBOR, por ejemplo, que es lo más común en las empresas que están con nosotros, ¿cierto? Y tomo un swap, el cual cambia de LIBOR a fijo, por ejemplo. ¿Qué pasa si me llama el banco del crédito y me dice, oye, ¿sabéis que el crédito lo vamos a cambiar a SOFR? ¿Ok? Porque por regulación yo estoy cambiando todo a SOFR. Cambio el crédito, pero me queda el swap a LIBOR. ¿Se entiende? Entonces tengo una disparidad que antes no se me daba. Estoy cubriendo con LIBOR un crédito de SOFR. O viceversa, tengo un crédito en LIBOR y lo estoy cubriendo con un swap en SOFR. Obviamente, eso nos va a hacer perder la efectividad o el espíritu que hay detrás de una cobertura. Y por lo tanto, nos podría llegar a hacer perder la contabilidad de cobertura o los beneficios de la contabilidad de cobertura. ¿Qué pasó acá? Y que también los señores de IFRS se sentaron en una mesa, en un directorio y dijeron, oye, esto va a pasar, esto le puede pasar a muchas empresas y por lo tanto tenemos que tomar alguna medida al respecto. ¿Y cuál es la medida? Es que efectivamente la norma se puso más flexible al respecto. Y todas estas diferencias que se generen producto de diferencias en las tasas, va a ser aceptado por la norma y se va a mantener la relación de cobertura a pesar de que esté en dos tasas. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, bueno, te pasó eso porque estamos en plena transición de la LIBOR, se acabó la LIBOR y eventualmente se te quedó uno en una tasa y lo otro en otra. Es algo aceptado y es algo que la norma y los auditores deberían dejar pasar, según lo mismo que ha estipulado la misma norma de IFRS. Sin embargo, ¿cuál es nuestra recomendación nuevamente? Bueno, siempre hay que pensar que yo tomo un swap como empresa para cubrirme de algo, y por lo tanto, el instrumento de cobertura siempre debería conversar con el objeto de cobertura. Y dado lo que vimos antes, el volumen que hay de software y las capacidades hoy día de los bancos de cambiarse efectivamente de LIBOR a software, es que nosotros recomendamos que siempre intentemos dejar el objeto de cobertura igual al instrumento de cobertura. Si me cambian el objeto de cobertura de LIBOR a software, bueno, llamo a mi banco del swap y le pido que cambiemos la LIBOR por software. ¿Ok? La idea es mantener la relación de cobertura. ¿Por qué? Porque aunque la norma se haya puesto más flexible, necesitamos tener la menor cantidad de problemas posibles en el futuro y por lo tanto lo mejor es siempre mantener eh, esa relación de cobertura entre el crédito en este caso y el swap, ¿vale? Entonces la norma lo permite, pero lo recomendable sería mantener ambos en la misma tasa. Si mi banco no me llama para cambiar mi crédito de LIBOR y mi banco no me llama para cambiar mi swap, ustedes nuevamente podrían llegar a pensar, bueno, entonces me quedo en LIBOR, pero ahí entran los factores que ya les comenté, que era, bueno, ¿qué pasa si prepago el crédito y quiero deshacer el swap? Y cómo sigo valorizando ex post independiente de que existan los fallbacks. ¿Ok? Un último gran punto a tener en cuenta contablemente y en potencialmente el cambio mark to market es que yo me acuerdo, esto ya voy a rememorar un tiempo muy pasado, en octubre del 2020, el CME, el Chicago Mercantile Exchange, cambió su tasa de descuento de LIBOR a SOFR. Desde ese momento que ya empezaron a cambiarse las cosas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que mandó el CME como comunicado? Ojo, que va a haber un cambio en el mark to market. ¿Por qué? Porque la curva de descuento de software, evidentemente, al no tener riesgo de crédito, que fue lo primero que tocamos en este webinar, ¿cierto? Está por debajo de la curva de descuento de LIBOR. ¿Sí? Por lo tanto, los mark to market cambian.
¿Sí? Si yo tengo un IRS, ese efecto no es tan grande porque básicamente cambio la curva de descuento, por ejemplo, tanto de la pata que pago como de la pata que recibo. En general, a las empresas en los créditos esto no le afecta porque llevan los créditos a costo amortizado y por lo tanto no a mark to market y por lo tanto no le afecta el mark to market. Pero si yo tengo un cross, por ejemplo, en donde cambio euro por dólar, evidentemente puede haber un efecto al momento de que se cambie a ESTR, ajuste dólar, o a SOFR, ajuste euro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente, puede haber un cambio en mark to market en el momento en que el banco, por ejemplo, tome la determinación de cambiar la curva de descuento. Y eso eventualmente puede tener implicancias en la contabilidad. Sin embargo, yo creo que este efecto es bastante más acotado que preocuparse de que la relación de cobertura esté correcta. ¿Ok? Bueno, con eso hicimos un contexto de la LIBOR, de la transición de la LIBOR, contestamos las dos primeras preguntas y con el Hedge Accounting también, más que contestar una pregunta, les comento las cosas que tienen que tener en cuenta, ojalá mantener la relación de cobertura. Entonces, como conclusiones, lo que les queremos transmitir o lo que le queríamos transmitir en este webinar es que lo primero es algo que ya les mostré con ese gráfico del volumen. El cambio de LIBOR a SOFR no es algo que va a venir a junio del 2023. Ojalá que todos los que hoy día están en este webinar se queden con esto sobre todo y que las acciones hay que tomarlas hoy día. ¿Ok? El volumen ya se está pasando y lo más recomendable es sin duda quedarse en SOFR. Algo con lo que yo no entraría a discutir en lo absoluto es que no solamente la transición es ahora, no solamente lo recomendable sería cambiarme de LIBOR a SOFR, sino que adicionalmente no hay ninguna excusa hoy día para tomar un nuevo crédito que esté en LIBOR o tomar un nuevo derivado que esté en LIBOR. ¿Ok? No hay ninguna excusa, hoy día todo lo nuevo debería ser a SOFR. Convengamos que en la práctica, y nuevamente intentando traspasarle lo más posible las cosas con las cuales nosotros ya nos hemos encontrado, hoy día en la práctica los bancos, los grandes bancos norteamericanos, hablemos de JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, con los que yo me he topado, ya no están esperando que el cliente llame para decirles, oye, me gustaría cambiar este derivado de LIBOR a SOFR. La verdad es que ellos están, muchos de ellos dijeron en enero, dijeron, oye, yo en enero este crédito que tenía en LIBOR pasa a SOFR. Evalúa las alternativas que queráis, pero lo tenemos que pasar a SOFR. Entonces, tengan en cuenta esto, el cambio de LIBOR a SOFR es ahora, no es en junio del 2023. Típico chileno, esto yo siempre lo digo, vamos a dejar esto para mayo del 2023 y ahí lo solucionamos. La verdad es que se puede hacer de aquí a mayo del 2023 o en el mismo junio, pero lo relevante es que hoy día ya debería empezar a tomar acciones al respecto. Lo segundo que les quiero transmitir es que esto es un cambio netamente operativo y por lo tanto, cuando hagan el cambio y cuando se cambien, dense el trabajo de ver que el spread que le cobren sobre la software no haya una pérdida de mark to market significativa al cambiarse. Es decir, yo tengo LIBOR más 150, bueno, si me da el software más 170, ¿cuánto de mark to market renuncio o cuánto de mark to market gano? No sé. Pero dense el trabajo de analizar eso para que no haya una pérdida significativa en algo que tiene que ser algo 100% operativo. Esto no es algo, no es una decisión de mercado, es una decisión casi regulatoria, ¿vale? Y respecto a las normas contables, siempre tener en cuenta que a pesar de que la norma se flexibilizó y por lo tanto me permite que estas dos cosas por razones asociadas a la transición de la LIBOR dejen de conversar y aún así no pierdan su calidad de cobertura, mientras dentro de lo razonable, por supuesto, mientras pueda yo mantener, por ejemplo, un crédito en LIBOR y un swap en SOFR que fueron tomados antes de la transición, a pesar de que me lo permita,
nosotros somos de la idea de que se ahorren esos problemas, de que no nos metamos en problemas futuros con el auditor y le facilitemos también la tarea y por lo tanto cambiemos todo a software. O por último, mantengamos la relación entre ambas tasas, es decir, LIBOR-LIBOR, software-software, para que esa relación de cobertura sea más expedita, sobre todo para años posteriores, porque claro, cuando uno piensa en el 2023 o en el 2024, estamos aquí al lado. Pero ¿qué pasa si pensamos en swap que vencen en el 2031? ¿Qué va a pasar en el 2028 cuando quiera hacer la unwind o eventualmente cuando quiera seguir valorizando esos derivados y tenga que seguir justificando al auditor, por ejemplo, que ese derivado se arrastra de la transición y por lo tanto está bien que uno sea libre y el otro en software? Estimado, espero haber transmitido, es un tema bastante árido, pero espero haber transmitido la mayor parte de los conceptos que queríamos transmitirle en este webinar. No sé, Francisco, si Sí, tenemos tiempo para algunas preguntas. muchas gracias, Cristian. Sí, hay algunas preguntas que voy a elegir, a ver, unas dos, voy a elegir dos o tres. Dice, una persona dice, se mencionó que uno de los problemas del software es que no se puede conocer el monto de la cuota de interés a pagar en el futuro, pues la software existe overnight. La pregunta ¿es posible negociar con el banco que se pacte la term software publicada por la CME 2 días hábiles previo al desembolso, de forma similar como se pactan los créditos en el LIBOR? Es una excelente pregunta porque me sirve para reafirmar algo que fui comentando durante la presentación. Y es que efectivamente el hecho de que la LIBOR era forward looking y que la software es básicamente overnight, fue a mi gusto, puede que el ente regulador después diga que lo tenía absolutamente considerado, pero a mi gusto fue un dolor de cabeza que no lo habían considerado en el comienzo. Porque efectivamente a través de software yo no tengo certeza de cuánto va a ser el interés de vengado de mi próximo cupón, al contrario de cómo era con LIBOR, que yo conocía ex ante en la tasa, ¿cierto? Dado eso, hay muchos, se han empezado a estructurar derivados y créditos que utilizan algo que se llama la software in advance, ¿ok? Que en vez de hacer el compounding software durante la vida del crédito, se genera la software ex ante tal como lo era con LIBOR. Si eso va a tomar la suficiente tracción para que haya liquidez y para que el mercado lo tome como una práctica repetitiva, la verdad es que ahí obviamente yo no lo sé, pero efectivamente el mercado está utilizando ya dos cosas. La software como in advance y por lo tanto al comienzo para que se trate igual que la LIBOR, y también está utilizando la software como fue concebida, que es básicamente el promedio compuesto de las software diarias que hubieron durante la vida del cupón. Así que sí, uno debería llegar a poder hacerlo en función de la pregunta, pero hay que ver qué tanta atracción va a tener efectivamente esta iniciativa de tener software in advance, digamos. Perfecto. La otra pregunta, al desmontar el instrumento de cobertura, o sea, romper el derivado para reemplazar el crédito en LIBOR por el crédito en software, ¿impacta en el estado de resultado la valorización? A ver, ¿cómo al desmontar el instrumento de cobertura, me lo podéis leer de Sí. nuevo? Sí, al desmontar el instrumento de cobertura para reemplazar el crédito en LIBOR por el crédito en software, ¿no se impacta Ah, el ya, estado de resultado de valorización? entiendo, porque mira, lo que pasa y con lo que nosotros mayormente no hemos topado es que el crédito en general las empresas lo llevan a costo amortizado, por lo tanto no lo llevan a mark to market. Por lo tanto, con el único problema que yo me puedo topar a través de mi crédito, y agradezco la pregunta porque se me fue decir esto durante la presentación, con el único gran problema que yo me puedo topar al cambiar mi crédito de LIBOR a software es que eventualmente yo no voy a poder calcular estos intereses de vengado que viene en línea con la pregunta que me hicieron anteriormente, pero no con el mark to market, porque yo la verdad es que en general, no llevamos mark to market de los créditos porque lo llevamos a costo amortizado. Sin embargo, el mark to market del derivado
ahí es donde está mi punto. Si yo lo hago al mismo tiempo y en ese mismo momento cambio mi derivado de LIBOR a SOFR, lo que me tengo que preocupar principalmente es que al cambiarlo no tenga un efecto en el mark to market, es decir, que me ajusten el derivado a SOFR más algo, donde ese algo genere el mismo mark to market que yo tenía, o muy parecido al que yo tenía ya con el derivado de LIBOR. Entonces, básicamente, no termina pegándole muy fuertemente al estado de resultado. ¿Sí? Si es que lo hago en el orden que te acabo de decir y con los supuestos de que el crédito eventualmente estaba a costo amortizado. Perfecto. Oye, en virtud del tiempo, quiero agradecerle a todos que hayan participado. Fue una asistencia récord en los webinars. Lo tuvimos hoy con este tema. Así que nada, muchas gracias y esperamos verlo en el próximo webinar que te estaremos anunciando próximamente. Muchas gracias. Y gracias a ti, Cristian, también por tu exposición. Sí, muchas gracias a todos los asistentes Que estén también. bien, ¿eh? Estén muy Chao, bien. chao.